tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a este nuestro espacio de tendencias, una ventana de opinión para las condiciones climáticas. Bueno, esta tarde es una tarde especial para nosotros. Tenemos la oportunidad de conversar con un muy buen amigo, una persona pues a quien apreciamos y sobre todo también del cual este Cantón de San Carlos se siente muy orgullosa por toda su función, por su labor, pero sobre todo por ese acercamiento con nuestro cantón. Estamos hablando del doctor Edgar Ugarte Álvarez, diplomático de carrera, 2 veces exdiputado por este Cantón de San Carlos en el periodo 1982-1986, 1990 y 1994. Pero hablar de don Edgar es hablar de una persona que inicia su vida en una familia de muy escasos recursos económicos y logró, a base de esfuerzo, dedicación, pero sobre todo de ese empuje, salir adelante. Mensajero, vendedor de chances, telégrafo, cartero, trabajó en la panadería Inocente Hidalgo y luego lo vimos ya en Bruselas y ahí inició ya su vida. Pero bueno, hoy hemos querido conversar con don Edgar tomando en cuenta de que en los últimos días se le ha dado un reconocimiento y se le ha designado embajador emérito de la República de Costa Rica, un reconocimiento que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a diplomáticos con una carrera pues extraordinaria, como ha sido el caso de don Edgar. Porque hay que recordar que don Edgar también estuvo en la Cancillería desde 1971, estuvo en la Comunidad Europea, en los Países Bajos, en Nicaragua, Colombia, pero una de sus actividades más importantes es la representación de nuestro país ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde obtuvo 2 fallos favorables en relación al tema de Guacalero y la navegación del río San Juan. Bueno, pero ese es el preámbulo. Aquí en San Carlos lo conocemos muy bien, sabemos todas las capacidades de don Edgar y entonces pues le damos la cordial bienvenida hoy de forma virtual. Generalmente don Edgar nos acompaña acá en nuestro estudio, pero hoy, bueno, las circunstancias nos obligan a esto. Don Edgar, primero que todo, buenas tardes, un gusto saludarlo. Muchas gracias, Otto, y muy generoso por la presentación. Realmente el agradecido soy yo. Mucha gente ha sido muy generosa y ha ayudado, y lo dije en su momento de la entrega del documento contentivo de la declaratoria de embajador emérito, en el sentido de que efectivamente allí contribuyeron muchas personas. El mérito me lo otorgan a mí, pero también los equipos jurídicos, los equipos que trabajaron conmigo. Tuve la suerte siempre de tener gente conmigo en las embajadas, muchachas y muchachos entregados, con un gran deseo de aprender y de formarse, y esos hicieron contribuciones extraordinarias que han contribuido para este reconocimiento que se le ha hecho a este servidor, pero que en realidad cada uno de estos compañeros que yo tuve hizo un aporte extraordinario. Y además, en los casos de La Haya, pues tuvimos un equipo jurídico extraordinario, conformado por juristas extranjeros y por juristas costarricenses. Infortunadamente, el maestro de todos hace poco murió, el doctor James Crawford, australiano, que murió precisamente siendo miembro de la Corte Internacional de Justicia. Fue un verdadero maestro. Y los otros que colaboraron, abogados internacionales, algunos ingleses,
ahí había un argentino excelente también, de tal manera que ahí hubo una dosis de suerte de este servidor, que es lo que puede explicar en parte el haber sido beneficiado con este reconocimiento, que desde luego que es muy honroso, pero que también debo de reiterar, eh, merecen también el reconocimiento quienes en las diferentes tareas que me correspondió desempeñar, siempre tuve gente muy buena al lado, muchachas y muchachos que trabajaban, se entregaban de lleno al trabajo. Y entonces los resultados que siempre se obtuvieron fueron positivos, pero ellos tienen también ahí un aporte que hay que reconocer, y yo insisto en ello, porque uno solo no podría hacer nada. Tuve la suerte de contar con gente muy buena alrededor, y eso es lo que concluyó con este reconocimiento, que desde luego es muy honroso. Eh, y sobre todo, como bien me ha dicho usted, mis orígenes son muy humildes, y lo que creo que he tenido un poco de suerte en la vida. Dios ha sido muy generoso conmigo, y lo agradezco de corazón a todos los que trabajaron conmigo, y en este caso, Otto, usted ha sido muy generoso, de manera que también le doy las gracias y estoy aquí a la orden para lo que pueda servir y lo que pueda contestar también. No, no, don Edgar, como siempre, un gusto, un placer. Y la verdad es que para nuestros amigos oyentes, don Edgar ha sido vecino de mi infancia, de toda la vida, ahí en el barrio San Antonio, aquí en Ciudad Quesada. Y nos une una gran amistad con don Edgar de mi familia, y qué decir de don Carlos, en fin. Y después, en asuntos periodísticos, pues muchas veces compartimos con nuestro querido amigo don Carlos Hernández, almuerzos, giras, viajes e incluso visitas allá en Nicaragua haciendo trabajos de prensa, entonces eso facilita mucho. Don Edgar, hablemos un poco de esa labor. Desde usted hoy hace remembranza un poco de lo que fue este tema del reconocimiento que se hace, obviamente usted con su modestia que le caracteriza y todo lo demás, pero bueno, es un reconocimiento que se hace por su extraordinaria carrera como diplomático y también por los logros obtenidos. Pero hablamos un poquito sobre situaciones hoy, por ejemplo, dos países en los cuales a usted le tocó trabajar, como Nicaragua y Colombia, viven momentos bastante tensos, bastante difíciles. Y bueno, eso es parte de la vida cotidiana. Y siempre me recuerdo de una frase suya que me caló siempre: Nicaragua y Costa Rica son como un matrimonio permanente que nunca podrán dejarse, y hay que manejar muy buenas relaciones. Hablemos de esos temas, don Edgar. Con el mayor gusto. Bueno, yo creo que son dos países que han tenido problemas, hay que reconocerlo, pero también hay que inventariar los aspectos positivos para tratar de buscar siempre equilibrios que nos permitan una mayor comprensión. Uno de ellos es que así lo ha querido la naturaleza, o lo ha querido Dios, para los que somos religiosos o católicos. Estaremos juntos por siempre, a la par. Muchos nicaragüenses viven en Costa Rica, hay muchos costarricenses de origen nicaragüense, y quiero subrayar algo muy importante. Cuando Costa Rica ha tenido algunos problemas, desgracias que se han presentado al país, los nicaragüenses siempre han estado en primer lugar colaborando con nosotros. Y en el caso mío, yo tengo primos hermanos, hijos de padre nicaragüense. Al señor no los conocían, pero algunos de los primos y primas, a un primo y a una de las primas, los conocí. Mi cariño por Guatuso, por ejemplo, se explica en parte en eso. Mi abuelo materno, la parte de la historia que yo conozco o que interpreté, porque yo estaba muy chiquillo, entendí que mi abuelo, que era coronel en su época, mi abuelo materno,
se incorporó en un grupo que quiso dar un golpe de Estado. El golpe de Estado fracasó y a mi abuelo lo confinaron en aquellos años a Guatuso. Y entonces mi abuelo, que dicen los que conocieron a mi abuelo y que me conocieron a mí, que yo era una fotografía del abuelo. Incluso me sucedió con don Otilio Ulate. Aquí hago una digresión. Una vez me pide don Otilio Ulate que me mandó el chofer. Yo trabajaba en San Carlos esos fines de semana, yo llegaba los viernes temprano, salía en la madrugada ya, y aquí me iba para allá, trabajaba allá viernes, sábado, domingo y lunes. Los lunes regresaba en la noche a San José. En algunas oportunidades me vine los martes porque don Otilio quería hablar conmigo y entonces me ofrecía traerme a San José. Y en una de esas, la primera oportunidad fue que un domingo, yo trabajaba los domingos allá también, llegaba mucha gente. La gente fue muy generosa conmigo, tengo que vivir agradecido. Y en eso llegó uno de los clientes que llegaba ahí, uno de los señores que yo atendía algunas cosas, me dice, mire, hay un señor que es chofer ahí afuera, perdón, me dice que es el chofer de don Otilio Ulate, que don Otilio Ulate lo invita a almorzar porque le urge hablar con usted. Bueno, yo le dije, bueno, encantado voy, pero déjeme atender a estas gentes que vienen aquí de largo. En aquellas épocas, recuérdese que en San Carlos llovía más que ahora, y estas gentes tenían que venir desde batiendo barro desde muy largo para llegar a la oficina de este servidor. Bueno, afortunadamente, bueno, pude atender a un poco de gente y me fui con el chofer a almorzar con don Otilio, que de Dios goce don Otilio. Y don Otilio comenzó a confesarme, a decirme quién era, cómo era la cosa, y en un momento dado me dice, bueno, ¿de dónde vivimos? Le digo, don Otilio, yo vivo en la casa de don Vicente Hidalgo. Con Vivina, don Otilio era pariente de doña Vivina, la esposa de don Vicente, doña Vivina Quirós Álvarez. Y ya ahí entonces frenó. Y entonces ya me confesó, ya yo le dije, bueno, que había llegado a trabajar con la familia Hidalgo a los 13 años en el despacho de la panadería y que después me había hecho panadero, gracias a Dios. Eso también tiene, aquí puedo hacer otra aclaración, después puedo referirme a ello. La cuestión es que, bueno, ahí don Otilio, ya cuando yo le dije que vivía donde don Vicente y doña Vivina, ahí frenó. Él estaba empeñado, pues él lógicamente quería saber quién era esa persona a la que él tenía que poner en sus manos algunos casos que él tenía que resolver. Y me dice, bueno, ¿de dónde nací? Ahí fue la sorpresa. ¿Y a dónde naciste vos? Le digo, hey, don Otilio, aquí de su casa, 50 metros, a la par del río. Le digo, ya no está ahí el ranchito, pero a mí me trajeron como de 20 años, algo así, a enseñarme a dónde había nacido yo, en un ranchito que estaba ahí a la par del río. Y entonces, tus papás y toda la cosa, y entonces cuando le hablo de mamá, yo conocí a tu abuelo, Juan Álvarez Chiquillo, le decían a mi abuelo, yo no lo conocí, y me dijo, sos una foto de tu abuelo. Y ahí ya se terminaron las preguntas, el hecho que yo viviera donde don Inocente, con doña Albina, y ya le conté yo todo, y entonces ya cuando me dice que él había conocido a mi abuelo, y bueno, ya me presenta sus problemas, que los pudimos atender con muy buena suerte, gracias a Dios, y se resolvieron los problemas, y ahí nació una gran amistad con don Otilio. Cuando don Otilio tenía visitas importantes de otros países, tenía la generosidad de invitarme a que lo acompañara. Y entonces siempre les contaba la historia a ellos. Una vez llegó un grupo de distinguidos ganaderos salvadoreños. Y entonces, cuando él les contó mi historia, uno de ellos no estoy exagerando, casi se cae del asiento. Cuando él le dijo dónde venía yo, de la pobreza en que yo venía y toda la cosa, de la humildad de mi familia y todo eso.
uno de estos señores estaba impactado en aquellos años. Y bueno, así que me tocó siempre alguna oportunidad, bueno, ya le digo, que llegaban personalidades y él era muy generoso, me invitaba. En una oportunidad, tiene aspectos anecdóticos, me invita a don Otilio. Bueno, yo creía que seguro venía alguna delegación de algún país. Entonces me fui a la oficina y de él allá en San José, a la casa de él, y cuando veo que llegan algunos periodistas, y con periodistas muy conocidos de la época, y entonces ya yo comencé en ese momento acababan de elegir a don Pepe presidente, ¿va? Y en eso entró don Danilo Arias Madrigal, que dio goce, y otros periodistas. Entonces yo dije, aquí no va a estar esto, va a estar esto difícil. Entonces yo me metí al baño, ¿verdad? Y ahí estuve en el baño. En ese momento don Otilio tenía sus diferencias con don Gonzalo Faso, que dio goce en los dos. Yo solo cosas buenas puedo hablar de los dos, porque los dos se portaron conmigo extraordinariamente. Don Gonzalo, desde luego que con don Gonzalo trabajé más tiempo ya profesionalmente, pero fue un maestro para mí, era un hombre extraordinario. Y cuando se comienzan los juicios en La Haya, precisamente don Gonzalo es el primero que llega a hablar con el presidente de la Corte Internacional de Justicia, y yo acompaño a don Gonzalo. Y ahí hay una serie de anécdotas extraordinarias que creo que contribuyeron después a ganarme el afecto de don Gonzalo, un hombre extraordinariamente inteligente, con una formación extraordinaria. Y ahí nació una relación, una amistad con él realmente extraordinaria y beneficiosa para mí. Y eso, teníamos que ir a La Haya a conversar con el presidente de la Corte Internacional de Justicia. En ese momento era una personalidad que venía de India. Y ahí tuvimos una reunión con el presidente de la Corte Internacional de Justicia, y la amistad y la relación con don Otilio se fortaleció enormemente. Y eso pues me abrió también otras puertas, y conocer a otra gente, y conocí personalidades de diferentes partes del mundo con esa amistad con don Otilio. De tal manera que esto lo cuento porque tengo que aceptar que Dios ha sido muy generoso conmigo. Creo que se me endosan apreciaciones que yo creo no merecer, porque fue la suerte la que me ayudó. Dios quiso que así fuera. Pero ya yo desde luego acepto con toda humildad todas estas generosidades de la gente, los mensajes que me mandan en la calle. A veces algo, ya llega alguien y llega, claro, no me dan el abrazo por la situación de la pandemia, pero bueno, se expresan en términos muy generosos. Y bueno, y ahí, no puedo decir otra cosa que doy gracias a Dios, que me ha iluminado y que ha sido conmigo muy generoso, y que nunca de la pobreza nuestra, mía, yo nunca protesté. Yo siempre lo tomé como una prueba desde chiquillo. Que yo comencé, mi primer trabajo fue vender lotería a los 6 años y resto. Vine a Villa Quesada. Mamá era la señora que cocinaba para los que hicieron la carretera hasta la Marina. Y cuando llegué a Ciudad Quesada, don Ernesto Morales, que Dios goce, que decían Tacaco, me dio lotería para vender. Yo tuve la suerte de haber aprendido a manejar la plata muy chiquillo. Entonces, me llamó y me dio, fue la lotería. La dueña del derecho de la lotería era una distinguida farmacéutica en San Carlos, doña Virginia Vargas. Y entonces, don Ernesto Morales tuvo la gentilidad de mi lotería. Ese fue el primer trabajo de día, porque en la noche yo vendía maní, pejibayes en época de cosecha, y todos los productos del Gallito, y los chicles Adams, y todo eso. Y don Elías Copper, que era el jefe político, que Dios goce, hay una anécdota que siempre cuento.
Había dos policías allá que yo conocía, un señor Benavides que vivía por el lado del cementerio, y don Jacinto Arroyo, que fue el papá el negro Arroyo, que le decían, que fue futbolista, una gran persona. Yo no me recuerdo cuál de los dos fue. En un momento dado, lo que hoy es el parque, yo venía por la esquina del parque y me dice: chiquillo, ya son las 7 de la noche, no puedes andar aquí, ya tenés que irte para la casa. Y una voz de alguien que venía detrás de él dijo: ese niño sí puede. Yo vi que el señor policía se asustó, que no me acuerdo si, creo que fue el señor Benavides, se asustó. Yo no sabía quién era ese señor. Ese señor me dice después: te espero mañana en la jefatura política para darte una autorización para que puedas vender tus cosas hasta las 9 de la noche, con una autorización que despertó críticas en algunos sectores. Era que podía ir a vender al billar. Eso sí, a las 9 de la noche tenía que irme para la casa. Y bueno, dijeron muchas gentes, barbaridades de don Elías Copper, bueno, que Dios goce, que yo iba a aprender a tomar, que yo iba a aprender a fumar, que iba a ser un jugador. Bueno, lo que podría imaginar mucha gente. Nunca aprendí a fumar, nunca aprendí a tomar, no sé jugar ni naipes, sé jugar. Y entonces, ahí cuento una digresión. Recién casado, mi esposa y yo, aunque somos ticos los dos, nos conocimos en Bélgica, en la Universidad Libre de Bruselas. Bueno, nos conocimos en la casa del embajador, Manuel Doble Sánchez, que fue un gran señor conmigo, que era el embajador. Don Manuel Doble Sánchez era primo de don Oscar Arias. Don Manuel era el embajador. Cuando yo llegué allá, muy generoso, me dijo, bueno, yo llegué un sábado a Bruselas, el domingo llamé, llevaba el teléfono de él, señor embajador, para decirle que yo estaba en Bruselas. Don Manuel me dijo: ya yo tengo información tuya, en este momento estoy saliendo fuera de Bruselas con la familia, sí, me gustaría que nos acompañaras. Fue muy generoso, fui con la familia de él, con la esposa y uno de los hijos, con el doctor Roberto Dobles. Y fuimos a dar unas vueltas. Y ya me dijo: bueno, sé que venís también para la universidad, ya yo te tengo un plan, vas a atender la Comunidad Europea y me repones las horas de la mañana de la universidad en la noche. Me vas a dar un informe quincenal de la relación con la Comunidad Europea. Cuento esto porque aquí vienen cosas que ya solo Dios sabe por qué las hace. Yo muy agradecido, desde luego. Muy bien, entonces yo comienzo a atender la Comunidad Europea. En ese momento quienes atendían los asuntos de los latinoamericanos eran italianos. España todavía no había ingresado a la Comunidad Europea. Los dos italianos que atendieron las relaciones internacionales y las otras relaciones con las embajadas de América Latina, ya resulta que hice una gran amistad con ellos, y entonces me permitieron asistir a las reuniones de las otras dos comunidades. Y entonces yo iba ahí, bueno, a todas las reuniones, a escuchar, a aprender. Y bueno, llega al poder don Daniel Udubert. Don Pepe es el que me manda allá. Después ya llega, no, perdón, don Gonzalo fue canciller en el periodo de don Pepe y de don Daniel. Que todos estén en el cielo. Que conmigo se portaron extraordinariamente bien los tres. Y entonces don Gonzalo llega a Bruselas a conseguir información, porque en ese momento don Daniel sube a la presidencia e invita a su majestad el rey de España a visitar Costa Rica. Y el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de España, manda un proyecto de agenda a Costa Rica. Y en esa agenda incluye las 3 comunidades europeas. Entonces don Gonzalo Faso se va a Bruselas y entonces se quedó en la casa de Manuel Doble Sánchez, el señor embajador, que conmigo fue extraordinario, lo mismo que su distinguida señora
Toda esa familia se portó conmigo extraordinariamente bien. Viviré siempre agradecido con ellos. Y entonces, en la mañana, cuando llega don Manuel Dobles a la oficina, me dice, mira, está, con todo respeto, bueno, don Manuel era muy amigo de Gonzalo y le decía Chalo. Entonces, cuando llegó, me dice, mira, Chalo, bien interesado en las comunidades europeas, y entonces yo le dije que el que atendía las comunidades europeas era la Comunidad Económica Europea, era vos. Yo todavía no le había dicho a Manuel que yo iba a las sesiones de las otras comunidades también. Y entonces, bueno, fui a desayunar con ellos y en eso don Gonzalo, bueno, comienza a hacerme preguntas de la Comunidad Económica Europea y toda la cosa, porque era parte, repito, de la agenda, el proyecto de agenda que había mandado el señor canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de España. Y bueno, cuando me dice, bueno, entonces le dijo a don Manuel, bueno, ahora tengo que ir a buscar información sobre las otras dos comunidades. Y entonces le dijo don Manuel, mira, tengo entendido que Edgar tiene alguna información también de las otras dos comunidades. Y me dice, ¿cómo es la cosa? Y entonces yo le expliqué a don Gonzalo no sé qué, y entonces, y ahí comenzó a hacerme preguntas y yo comencé a contestarle a don Gonzalo. Resumen de todo esto. Yo era agregado. Agregado es el puesto más bajo en el servicio exterior. Después de las conversaciones de varios días con don Gonzalo, bueno, 2 o 3 días, sobre las comunidades y todo esto, don Gonzalo me dijo, perdón, lo voy a nombrar ministro consejero. Es decir, yo pasaba de agregado, porque después de agregado sigue el tercer secretario, segundo secretario y primer secretario. Y yo paso a primer secretario. Bueno, y ahí, don Gonzalo regresa a Costa Rica, después vuelve otra vez por más información a Bruselas, y entonces don Manuel me dice, mira, como le decía Chalo a don Gonzalo, Chalo se quedó en casa, quiere hablar con vos, y entonces llegate a desayunar mañana a casa. Bueno, yo llego, encuentro a don Gonzalo y me dice don Gonzalo, bueno, es cierto lo que dice Manuel. Le digo, don Gonzalo, no sé qué es lo que habrá dicho don Manuel. Me dice que a usted no le llegó el nombramiento. Le digo, sí es cierto. ¿Y por qué no me avisó usted? ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué no habló? Don Gonzalo, perdóneme usted, pero yo lo que deduje es que con los que lo conocemos a usted, la experiencia, los conocimientos suyos, dijo, ese muchacho no está preparado todavía para ser primer. No, ahí dijo una mala palabra refiriéndose a alguien, pero no sé quién es ese alguien. No me atreví a preguntar tampoco. Me dice, no. Bueno, seguimos hablando, y cuando ya después de toda la información que llevaba, y me dice, Edgar, ahora lo nombro ministro consejero. Es decir, que yo pasé del último puesto al segundo, que después del ministro consejero sigue el embajador, que es el que manda, el jefe, y el ministro consejero es el segundo. Bueno, esos son milagros de Dios. Yo no me siento dar, es decir, la capacidad de dar un salto de esos. No sé si a alguien le habrá pasado más en el servicio exterior nuestro, pero yo pasé de ministro consejero, de agregado, a ministro consejero. Y ahí tengo que contar algo. Ya yo estaba en un proyecto de matrimonio con Aide. Ya Aide y yo nos habíamos conocido, fuimos compañeros en algunos cursos en la Universidad Libre de Bruselas, y entonces ella estaba haciendo su posgrado también, y entonces ya habíamos pensado, y entonces con el sueldito mío de $180 y lo que a ella le mandaban de la familia, ya ahí hicimos números muy ajustaditos, pero estábamos decididos a esto. Cuando llega el nombramiento del ministro consejero, bueno, ya con el de como 400, 500, $600, no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es el salario, porque yo no lo recibí, porque no fui secretario, pero sí fui ministro consejero, y entonces pasaba de $180 a $900. Una bendición como esa, ella es extraordinaria, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya entonces
ya las limitaciones que íbamos a tener ya no eran tan grandes y entonces, bueno, nos casamos y bueno, ahí comenzó mi carrera diplomática que fue exitosa, pero más por lo que me adjudican a mí, que es donde yo tengo diferencias, porque me adjudican cosas que Don Edgar, don Edgar, un paréntesis ahí. Bueno, primero saludar a doña Olga Benavides, que le manda saludos a usted y a doña Aide. Y bueno, saludo también a don Carlos Ugalde, que está compartiendo también hoy el programa. Don Edgar, ahora que estamos con lo de doña Aide y su estado en Bruselas, esta anécdota suya, creo que estaban en luna de miel o algo así, que llegó el presidente Figueres a Bruselas. un momentito, no sé si se me fue el sonido, ¿me está oyendo? Sí, señor, lo estoy escuchando muy bien. Bueno, muy bien. Tengo problemas con la computadora, pero ya, si me oyen, no hay problema. Es cierto, bueno, nosotros nos casamos, una prima hermana de Aide era cónsul de Costa Rica en París. Entonces nosotros hicimos la ceremonia civil en París y la ceremonia religiosa la hicimos en Bruselas. Ahí hay una anécdota. Cuando Aide se vino a llevar información, los documentos y todo eso a Costa Rica, y yo me fui a hablar con el cura de la parroquia que nos correspondía en Bruselas, y el que estaba allí era un señor, un cura, un padre de Haití. Como buen latinoamericano, me comenzó a confesar y me dice, bueno, mire, el problema es que entonces hay que pasar hacer todos los avisos aquí en esta parroquia. Y bueno, comenzó a poner 1001 obstáculos. En eso llegó el cura de Bruselas y entonces ya me dice, ¿qué pasa? Bueno, aquí está este señor que se va a casar y entonces ya el padre ya dice, bueno, ¿con quién se casa usted? Le digo, mire, me caso con una costarricense. Los dos son costarricenses, sí señor, dos somos costarricenses. Y ya pasaron todos, bueno, en Costa Rica sí, ya se hicieron. Yo no soy de la capital, mi esposa es de la capital, yo soy de una provincia. Y también ahí ya se pasaron todas las anotaciones y todo. Y me dice, no hay ningún problema. Entonces lléguense el sábado a mediodía. Y por fortuna, porque yo creo que con cura latinoamericano ya no nos hubiéramos podido casar. Estaba pidiendo un montón de cosas que después el cura dijo, no, si son de Costa Rica y si ya hicieron todo lo que había que hacer, ya no hay problema. Véngase el sábado y caso a mediodía. Y bueno, el matrimonio fue a mediodía. Los invitados eran muy pocos, pero después llegaron unos costarricenses más que nos acompañaron en el matrimonio. Y bueno, pero ya eso es Costa Rica. Para contestarle la parte que usted tocó muy oportunamente sobre don Pepe, yo siempre, bueno, ese día salíamos para París a irnos a casar en el consulado de Costa Rica en París con la prima de Aide. Entonces le digo yo, mira, aquí voy a pasar a la oficina por cualquier cosa. Yo siempre pasaba a la oficina porque ya sabía que a veces llegaban avisos que no llegaron en el tiempo que tenían que llegar, pero llegaban, fuera tarde. Entonces, cuando llego yo hay un fax, gracias a Dios que fui a la oficina, un fax en que me avisan que don Pepe, don José Figueres, que acababa de entregarle la presidencia a don Daniel, llegaba a Bruselas con su hijo menor, que Dios gocen también los dos, el hijo menor ya falleció, infortunadamente. Muy bien, entonces después de la ceremonia, él llegaba como a las 9 y resto de la noche, llegaba a Bruselas, y entonces llegó Pepe con su hijo, y ya no llega la maleta de Pepe. Y entonces nos vamos para el hotel. Bueno, entonces yo llamé, por fortuna, sucedió lo siguiente. Bueno, yo llegué, vi el mensaje, el fax de la llegada de don Pepe. Llama el señor embajador de Guatemala, en aquel momento que era el coordinador del grupo centroamericano, embajadores, y me dice, Edgar, estoy sorprendido. Sí, embajador, ¿qué pasó? Me dice, ya que sé que don José Figueres Ferrer
que acaba de llegar a la presidencia de Costa Rica, viene para Bruselas y usted no nos ha dicho a sus colegas que llega don Pepe. Le digo, no, mire, la idea, que Dios me iluminó, ahí estaba de alguna manera mintiendo, porque no, lo que proyectamos tal vez, no sé qué le parece a usted si hacemos una reunión el domingo, era viernes en la noche, el domingo, o jueves en la noche, el domingo podemos hacer una reunión a las 3:30 de la tarde, ¿qué le parece? Eso sí, yo voy a estar solo un rato porque yo salgo de viaje de bodas para ir a las Canarias y salimos a las 5 de la tarde. A las 5 tengo que estar en el aeropuerto. Bueno, Dios es muy bueno y entonces ya de esa manera salí. Cuando llega don Pepe, yo le digo, Pepe, mire, pasó esto y me dice, no hay problema. ¿Cómo es la cosa? Bueno, mire, la reunión está para las 3:30, me dice, no, yo llego. Lo hacíamos en el Brussels Hilton, en el Hotel Brussels Hilton. Para suerte mía, cuando yo llamo a hacer la reservación del hotel, me atiende un señor que ya me había atendido otras veces para otras reservaciones de personalidades cuando llegaban a Costa Rica. Nos pedían que les hiciéramos reservaciones, algunos eran funcionarios de gobierno, otros no. Y yo hacía reservaciones ahí en el Brussels Hilton. Me atendió esa noche el muchacho, la persona que siempre me atendía. Y entonces me dice, bueno, no hay problema. Yo le hago la reservación, cuente con ello, bueno, muy bien. Cuando en eso llama el embajador de Guatemala, que era el coordinador del centroamericano, y entonces yo vuelvo a llamar, me atiende la misma persona, le digo, mire, tengo un problema, así es, me dice, no, yo la suite que yo le separé al presidente Figueres tiene una fusilita a la par, ¿cuántos son? Le digo, mire, somos 5 o 6 personas, y mira, no, si caben perfectamente, yo le preparo eso todo. Bueno, yo llegué a las 3 de la tarde, 3:30, de las 3:30, yo a don Pepe le conté que iba de viaje de bodas, y entonces hice la presentación de don Pepe y nos fuimos para el aeropuerto. Y entonces todo salió muy bien. Cuando yo regresamos nosotros de nuestro viaje de bodas, el embajador de Guatemala se entera, me llama y me dice, Edgar, esa reunión con el expresidente Figueres fue extraordinaria. Bueno, me habló belleza de don Pepe y todos los compañeros, y todo, por dicha, todo salió bien. Pero ahí, esa noche que llegó don Pepe, porque no lo había terminado, a don Pepe no le llega la maleta, y entonces me dice, ya, présteme una camisa y unas camisas y unas corbatas. Y bueno, fue la primera vez que yo le presté camisas a don Pepe. Y digo que la primera vez, porque después una vez me mandaron acompañando a don Pepe a una conferencia que iba a dar a Perú. En ese momento era secretario internacional del Partido de Liberación Nacional. Y entonces me mandan acompañando a don Pepe a Perú, a una conferencia que iba a dar. Y bueno, don Pepe se hospedó en un hotel que no era el mismo de la reunión donde yo estaba hospedado. Y se va chorreando don Pepe también el café, y entonces llegó un muchacho primero a hablarme y después llegó uno de los oficiales del hotel, y entonces ya me manda a don José Figueres, por favor le mande, bueno, ya yo le mandé camisas, corbatas, y esa fue la segunda vez. Y la última vez que sucedió fue en Panamá, en la toma de posesión de Ardito Barletta. La señora embajadora de Panamá en ese momento en Bruselas era prima hermana de Ardito Barletta. Entonces, eso fue lo que me permitió conocer a mí, al señor presidente en ese momento de Panamá, en Panamá. Pero bueno, yo era delegación de diputados, en ese momento yo era diputado. Y entonces, cuando llegó el muchacho, después llegó otro, ya yo le mandé las corbatas y las camisas a don Pepe. Siendo compañero de doña Karen Olsen de Figueres en la Asamblea Legislativa, a mí me sentaron a la par, tuve ese honor, me sentaron a la par de la curul de doña Karen. Ahí pasé 4 años yo a la par de doña Karen. Y entonces, en una de esas oportunidades, doña Karen me dice, mira, es que usted le dice que usted le prestó a don Pepe camisa y corbatas varias veces. Y le digo, sí, señora, es cierto. Y ahí cometí un error, porque en Panamá sucede lo mismo. Me llega un muchacho del hotel a decirme que
don Pepe manda, que el señor presidente Figueres manda a pedir que le mande una camisa y una corbata. Y entonces, bueno, yo las mando. Y ahí se presenta otra situación muy particular. Llega un señor, llega uno de los muchachos del hotel con un carrito lleno de botellas de licor finos y toda la cosa. Y le digo, mire, aquí hay un error. Y había unos 7, 8 diputados que estaban ahí, de Costa Rica también, en mi habitación, entre ellos don Jorge Luis Villanueva, que dio goce, y algunos otros que ya han partido a la eternidad. Y entonces le digo, mire, aquí hay un error, yo no he pedido ningún licor ni nada. Entonces el muchacho se llevó el carril. 10, 15 minutos después, me llega uno de los personeros del hotel y me dice, ¿usted es fulano y tal? Sí, a la orden. Me dice, mire, este carrito lo envía fulano y tal. El fulano de tal es un señor que en un momento dado, cuando don Luis Alberto Monge recibe la presidencia de la República, se habían pedido unas colaboraciones a la Comunidad Europea y estaban rezagadas. Entonces le sugirieron a don Luis Alberto, le dijeron a algunos amigos comunes, dice, mira, aquí lo que tiene que hacer usted, uno de ellos era el vicepresidente de don Luis Alberto, y le dijo, aquí el hombre que todavía tiene contactos en la Comunidad Europea es Edgar Ugalde. Me recomiendan a mí que hay que mandar a Edgar Ugalde a Bruselas, a que hable con la gente de la Comunidad Europea para ver si puede llegar esa ayuda de la Comunidad Europea. Bueno, y me mandan a mí a Bruselas, todo es pura suerte, Dios es muy bueno. Ya llego yo a Bruselas y todavía había pues, gente que yo conocía también en la Comunidad Europea, y así se pudo arreglar que llegaran, a que llegara la ayuda de la Comunidad Europea. Así que pueden escuchar los amigos y amigas que estamos yendo, los coterráneos sancarleños, esta entrevista, que lo que yo he tenido en la vida es una alta dosis de suerte. Y Dios ha sido muy bueno conmigo. Todas las cosas difíciles que se me presentaron en la vida, digamos, yo nunca las vi con desgano ni molestia. Siempre creí que hay que tratar de siempre de resolver los problemas, y que si hay problemas lo que hay que hacer es tratar de resolverlos, no de quejarse. Y eso también lo aprendí mucho de mi madre. Mi madre era una trabajadora insigne. Y después, bueno, ya desde chiquillo, pues me tocó trabajar también. E incluso aquí hay anécdotas también de ese tipo. Muchos de los que me estarán escuchando, o algunos de los que me estarán escuchando, conocerán eso porque fueron mis amigos en aquella época. Mi madre, mi madre tenía la venta de comida, donde ahora hay una venta de frutas, que está al costado norte de la escuela hoy. En ese momento estaba el planché ahí, y entonces lo usaban mucho, el medio de transporte de la época eran los caballos. Entonces la gente lo usaba para amarrar a los caballos aquí. Y mamá vendía comida, y a la orilla de la calle también tenía donde amarrar caballos. Y ahí hay una anécdota también extraordinaria. Don Roberto Quiroz fue el diputado por San Carlos en ese gobierno de don Pepe. Y entonces don Roberto decidió que la comida se iba a servir, se iba a hacer ahí en esa parte, porque había ese campo donde está la escuela ahora para poder amarrar los caballos y si la gente que llegara y todo eso. Y esa es la primera experiencia que yo tengo con don Pepe. Don Pepe, cuando comienza a hacer el discurso, pide un vaso de agua. Y entonces al que mandan con el vaso de agua es a este servidor. Dios sabe por qué hará las cosas. Yo llevo el vaso de agua a don Pepe y toman una foto. No sé dónde estará, pero esa foto existe. Y aquí cuento otra anécdota.
estando yo en San Carlos, Ciudad Quesada, el fin de semana, en ese momento yo era el secretario internacional de la Juventud Liberacionista y me llama don Juan José Echeverría, que era el presidente de la Juventud, me mandó un telegrama. Me dijo: Gordo, tenés que estar el lunes en la reunión con el directorio del partido. Nos van a expulsar del Partido Liberación Nacional. Bueno, ya yo me voy, ese lunes me voy en la madrugada con don Juancito Ulate, que Dios goce, carro que jalaba leche don Juancito Ulate. Me voy para San José. Bueno, fuimos a la reunión, porque en ese momento Costa Rica mandó militares costarricenses a República Dominicana, junto con militares de otras partes de América Latina que habían pedido mandar a América Latina. Y a nosotros nos pareció eso, a la Juventud Liberacionista de la época, le pareció que no era oportuno eso de un país como el nuestro, que no tenía ejército, y todo lo que siempre exponemos sobre Costa Rica, que se hiciera presentar o representar en otro país con militares, y precisamente fue a un costarricense que eligieron como jefe de ese grupo de militares latinoamericanos en esos problemas que había en ese momento en República Dominicana. Entonces vino la amenaza de la expulsión y bueno, llegamos a la reunión. Don Pepe siempre como que hablaba. Dios sabe, ahí yo invoco a Dios porque de dónde cogí, aquí tengo que hablar personalmente y luego que me disculpen, pero es una anécdota importante. Bueno, ya prácticamente estamos expulsados y yo temblando, temblaba las piernas, no me podían ver, por fortuna. Temblando pido la palabra. Pepe cierra la reunión y yo me atrevo a pedir la palabra y claro, todo el mundo se queda sorprendido. Y creo que el mismo don Pepe, a lo mejor estoy exagerando, pero, y entonces ya digo lo que tengo que decir con miedo y todo eso, y se prolonga la reunión. Resumen, logramos que no nos expulsen, que no expulsen al directorio de la Juventud Liberacionista en ese momento. Pero don Rodrigo Carazo, que en esa época todavía pertenecía al Partido Liberación Nacional, cuando termina la reunión, me llama, y don Rodrigo siempre fue muy bueno conmigo. Yo fui compañero de su hijo mayor en la universidad, y entonces de Rodrigo hijo, y entonces si alguna vez fui a la casa con él a estudiar, y entonces don Rodrigo Carazo me llama: Eldar, sí señor, me dice, don Pepe quiere hablar con vos. Y entonces nos vamos a la oficina de don Pepe, y entonces don Pepe me tira un dicho. Yo no sé dónde cogí valor, Dios sabe qué hace las cosas, y yo le contesto con otro dicho. Y él me devuelve un dicho y yo le devuelvo otro dicho. Y entonces con miedo, desde luego, temblando, tampoco lo puedo ocultar. Y entonces ahí ya comienza a preguntarme quién soy yo, y no sé qué. Y entonces le dije: don Pepe, yo no tengo la foto, pero hay una foto, así ya sabe, de un chiquillo que cuando usted cierra en San Carlos su campaña, siendo Roberto Quiroz candidato a diputado, ahí hay un chiquillo, un muchachillo que le lleva a usted un vaso de agua. Ese soy yo. Bueno, ahí nació una relación con don Pepe después. En la vida, después, diferentes circunstancias se presentaron. Y él tuvo una vez un gesto que para mí fue extraordinario. Reunieron a la Juventud Liberacionista en la casa de él. Yo no sé por qué yo no fui invitado, pero don Pepe me llamó y me dijo: a esta reunión quiero que venga usted. Y yo fui. Cuando yo entro, don Pepe me pone el brazo atrás y le dijo a todos los que estaban ahí: este es invitado mío. Ese gesto, don Pepe, nunca lo olvidaré. Y después fue, bueno, muchas veces, muchas oportunidades me tocó atenderlo y conversar con él. Y una de las últimas veces que estuve con él fue ya en Casa Presidencial. Iba yo a Casa Presidencial a hacer unas gestiones y en eso venía saliendo don Pepe. Ya don Pepe estaba muy enfermito y entonces llegó, me dio un abrazo, ¿verdad? Y aquello fue tremendo, fue
mucha gente lo vio, aquello fue impactante para mucha gente, ¿verdad? Y ya tuve esa suerte, estas cosas que son las que me han ayudado, es decir, Dios sabrá por qué. Me adjudican muchas cosas que yo tengo que decir con toda honestidad que me sorprenden, pero yo creo que eso es una bendición del cielo y generosidad de la gente que es muy buena conmigo. Y entonces me ha permitido, digamos, desenvolverme de una manera que la que no puedo yo sino aceptar con alegría, con satisfacción, pero que todo se debe más a la generosidad de las gentes que a las potestades que yo pueda tener. Pero sigo atento siempre. Don Edgar, me dicen que está usted escribiendo estas anécdotas, que está tratando... Estoy escribiendo, voy lento y ahora precisamente hoy me hicieron una pregunta y tengo que acelerar un poco más, así es. Está escribiendo sus anécdotas de vida. Estoy escribiendo, bueno, esa es una buena denominación para lo que pueda escribir, ¿verdad? Y espero hacerlo, que Dios me dé tiempo para poder terminar. Entonces ya va adelantado. No mucho, ahí está el problema. Ahora tengo que acelerar, tengo que ponerle ya quinta, ¿va? Bueno, don Edgar, bueno, un gusto como siempre, ¿verdad? El tiempo se nos va entre tantas anécdotas. Siempre se le reconoce a usted la cercanía tanto con don José Figueres Ferrer como Luis Alberto Monge, dos expresidentes con los cuales usted tuvo una cercanía muy grande e incluso lo mandaban a hacer gestiones de tipo político electoral, tengo entendido. Bueno, con don Luis Alberto, ahí hay cosas que con don Luis Alberto yo todavía, bueno, don Luis Alberto era muy generoso, porque esta anécdota retrata tal vez muchas cosas que sucedieron con él. Viviendo ahí en Barrio Juan, con un gran amigo que Dios goce también, Eduardo Gómez Hidalgo, que fue el que me dijo, tengo un apartamento ahí, ya no es para que estés durmiendo en un lugar que había donde lo que se guardaba ahí era madera. En este apartamento yo pago tanto, la mitad es tanto, no me digas que no tenés eso para pagar. Bueno, ahí me fui. Bueno, la cuestión es que viviendo ya ahí con Eduardo, un día llegó tempranas horas de la mañana el chofer de don Luis Alberto. Vivía don Luis Alberto estaba en una de las cabinas de la Catalina. Y entonces ya llegó y me dijo, don Luis Alberto me manda a llevarlo, que le iba a hablar con usted. Bueno, yo me voy, llego a la casa de don Luis Alberto. Afuera estaba una señora con una niña. Después ya descubro que es doña Doris, ahí donde la conocí. Y esa vez y otras veces, unas cuantas veces, a doña Doris le tocó estar presente. En generosidades de don Luis Alberto, me pedía opinión. Y en algunos problemas que tenía me pedía opinión. Y entonces ya yo le daba mi respuesta y con todo respeto las cosas que tenía que decirle. En eso le tenía yo mucha confianza, le decía lo que tenía que decir. Y entonces en esa oportunidad había una situación seria del partido y yo entendí que la posición de él no era la que convenía en ese momento. Se lo dije con todo respeto y con la confianza que le tenía y todo eso. Y él tuvo la generosidad de actuar en consecuencia y después me endossaban a mí eso, ¿no? Luis Alberto era un hombre muy inteligente y de una gran capacidad. Él escuchaba, yo tenía la suerte de que era uno de los que él llamaba para escuchar, pero eso fue suerte mía y eso sucedió varias veces y de esas varias veces doña Doris estuvo presente. Una vez, viajaba yo fuera del país, entrando al avión, está doña Doris ahí, entonces ahí estaba conversando con un grupo de ellos, y dice, este es el responsable de que algún problema se ha presentado en ese momento. Este es el responsable de la situación que se está viviendo en este momento. Si él hubiera aceptado ser ministro de Luis Alberto le hubiera consultado a él, pero sí, con toda la forma, me daba pena, y estoy seguro que no se hubiera presentado este problema que se está presentando ahora. Aquí él se llama Edgar Ugalde Álvarez y es el responsable de eso.
tal, me dice, yo no, mire, estas son generosidades de doña Doris, pero usted conoce, decía, bueno, sí, claro que sí. Y aquí tengo en mi oficinita, aquí en San José, tengo una carta bellísima de don Luis Alberto, que la mandó un poco antes de que partiera a la eternidad, donde también creo que exagera cosas, me emocionan, pero él dice cosas que la verdad es que son parte de su bondad, no de la característica que yo pudiera tener. Esa suerte que he tenido. La gente ha sido muy generosa conmigo. Y entonces, ya eso es lo que ha proyectado una imagen que yo siento que es un poquito exagerada de lo que yo soy. Tengo grandes limitaciones y así es que lo que he tenido es suerte. Don Tuve Edgar, la suerte de decir. don Edgar, el sentimiento sancarleño, usted nunca, por más que ha recorrido el mundo, siempre lleva al pueblo en lo más profundo de su ser y eso siempre se le ha reconocido. Bueno, bueno, es que yo creo que los que somos sancarleños debemos de sentirnos orgullosos de serlo. Es un pueblo extraordinario. Ya está superando aquella etapa de ignorantes que me decía. Gracias a Dios. Porque la gente que llegó ahí llegó a trabajar. En aquellas circunstancias, los pioneros que llegaron ahí sembraron no solo lo que sembraron unas maneras de ser que debemos nosotros de cultivarlas. Ahí se trabajaba y se producía. Y San Carlos hoy tiene una proyección más grande producto de esos esforzados que llegaron a San Carlos. Yo tuve la suerte de llegar a trabajar a los 13 años a una de esas familias extraordinarias, la familia de Don Vicente. Esa fue una bendición del cielo. Es decir, haber trabajado tantos años con Don Vicente y a su familia, las pruebas que él me puso, descubro eso después que fueron pruebas, yo no sabía, eso lo conozco yo después de que él parte a la eternidad, pero él le seré doblemente agradecido porque me enseñó a trabajar, me enseñó que no había que hacer alarde de las cosas, que las cosas había que hacerlas. Era un hombre, fue una cátedra para mí, vivir con la familia de Hidalgo Quirós, donde yo todavía casado, todavía yo tenía mi habitación en la casa de Don Vicente. Cuando yo venía a Costa Rica, allí era donde que me quedaba. Y hay una anécdota que les voy que me contó Tilio, porque ya estando en los Estados Unidos, ya Don Vicente había fallecido, me dijo, mira, casi me voy, se enfermó Tilio, sin contarte unas cosas que papá me dijo que te contara una vez que lo hubiera partido. Y lo último me dice fue, ya cuando ya lo terminaste de convencer, es que ya vos siendo embajador en Europa. Yo fui a Costa Rica y ya estaba con los casos también, estaban los casos de la Haya. Y entonces, en aquella época, algunas fiestas había que ir de vestido entero. Yo entré a la casa, al cuarto, cuando ya él estaba despierto, después de las 6 de la tarde algo pasaba, porque él se acostaba a las 6 de la tarde. Eso sí, a las 3 de la mañana, antes de las 2 de la mañana, a veces ya estaba trabajando. Y entonces llega y cuando yo estoy saliendo ya vestido, me dice, tengo un problema. Sí, señor. Me dice, ¿qué? Que puse 350 libras y solo tengo 6 panaderos. Se ponían 50 libras por panadero. Yo no le dije nada, fueron lecciones de él. Yo me metí al cuarto, me cambié y le digo, vamos para la panadería. No, vamos para la panadería, pero sí le sugiero, con todo respeto, que hay que pagarle una vez a los compañeros porque yo estoy muy educado. Y entonces, cuando yo llego a la panadería con él, esta anécdota la he contado a algunos amigos, y hay 6 panaderos, pero entre ellos 6 había 2 que habían sido compañeros míos, que se cambiaban miradas. Yo dije que era algo raro. Cuando yo entré a ver qué delantal y gorra me quedaba, salgo y me dice don Inocente, me dicen los compañeros que tal vez, un compañero que ya falleció, Mario Pérez puede venir, que vive en el campo de aterrizaje, vamos, pidámosle el carro prestado a Tilio y vamos a ver si Mario puede venir. Resulta que yo llego, llamo a Tilio, Tilio contándome esto, y le digo, mira, yo llegué y te llamé, Tilio, yo te llamé, y vos no recordarás, pero yo llamé, era un viernes en la noche, le digo, llamé, y vos saliste ya con la llave de la mano, con la llave del carro en la mano, y yo no te voy a pedir carro,
Digo, y eso también yo lo inventaría. Cuando llego donde Mario Pérez al campo de aterrizaje, ya Mario estaba listo. ¿Qué? ¿Qué hice el día siguiente? No recordarás, el día siguiente, sábado, en la tarde, yo te pedí el cargo prestado. Me fui a buscar a Mario. Cuando yo llegué a Mario, ya estaban afuera de su casita, en el campo, y me dice, ya sé a qué venís. Y le digo, ay Mario, ¿sabes a qué vengo? Que decime. Y dice, mira, don Inocente, porque vos sos embajador o no sé qué, don Inocente está muy preocupado que los humos se te vayan arriba, no sé qué. Le digo, mira, aprendiendo las lecciones de don Inocente nunca se le pueden ir los humos arriba a uno. Me dice, pues mira, él preparó todo. Él estaba muy preocupado por vos. Y entonces él preparó todo. Bueno, ese era don Inocente. Y entonces Otilio me dijo, esa vez que hiciste, te quitaste el vestido y te fuiste a la panadería y te lo terminaste ya de decirle, no, mira, yo, Otilio, eso no es mérito mío, es mérito de él. La primera semana yo recibí la primera lección de él, con Beto. Y ahí, yo nunca iba a decir, no, no puedo, ¿no? Él me lo enseñó. Primero hay que ver si se puede. Ya si ya uso el intento y no pudo, bueno, hay que decir no puedo. Pero primero hay que entrarle, y esa fue una lección que yo me aprendí desde la primera semana que trabajé con él. Nunca lo iba a contradecir. ¿Qué no hizo conmigo? Me levantaba a las 2 de la mañana. Cuando te levantaba a las 2 de la mañana, eso eran pruebas. A ver qué hacías cuando te llevaba a comprar dulce con él. Todo eso fueron pruebas de él. Así es que solo agradecimientos puedo tener yo para don Vicente y para la familia Hidalgo. Fue una bendición del cielo porque tenía yo 13 años, yo era cartero en ese momento. Cuando yo termino la escuela, el sexto grado, yo llego mamá tenía, como ya yo trabajaba, yo comencé a trabajar a los 6 años, unos meses, vendiendo lotería en el día y en la noche, mamipes y valles y todo, en la noche. Y cuando ya yo aprendí a trabajar desde chiquillo, y entonces las lecciones últimas las recibí de don Inocente, que en eso era extraordinario. Y ya hay solo bendiciones he recibido yo. Las amistades que tengo, la comprensión de todos mis amigos, que son generosos en a veces exagerar las pocas cosas que yo pueda haber hecho. Es cariño, es afecto. Ya tengo que darle gracias a Dios de tanta generosidad y hoy tener la suerte de esta entrevista para poder conversar con usted, con un gran amigo, persona también muy inteligente y con una gran visión, y que las personas que puedan estar oyendo, habrá muchos amigos míos ahí, y no puedo otra cosa que agradecerle a Dios. Después, algo más que no puedo dejar de mencionar, para una extraordinaria esposa. Eso fue suerte. Yo se lo he dicho a mi esposa que posiblemente si nos hubiéramos conocido en Costa Rica, esto no hubiera caminado, pero nos conocimos en Europa y por fortuna la mamá de ella estaba allá. Doña Claudia después fue una madre para mí. Desde luego que al principio ya yo comprendía, ella no sabía con quién se había casado su hija, las otras 2 hijas se habían casado con gente que ella conocía. En el caso de Aide, que era la mayor, no sabía con quién se había casado, con un maicero de San Carlos, no sabía cómo era la cosa. Por fortuna, después llegó a ser extraordinariamente buena conmigo. Así que lo que he tenido es mucha suerte y la bendición de Dios. Y eso no da lugar, creo yo, para que yo me ponga a fachetear, como decíamos antes, chiquillos. No, no, esas son bendiciones del cielo y hay que aceptarlas con agradecimiento y actuando de la mejor manera posible. Perfecto, don Edgar. Bueno, agradecerle a las personas que se han sumado a la transmisión, a doña Ana María Maroto y por supuesto también un saludo cordial a su sobrino don Carlos Ugalde, que está también participando de este espacio. Don Edgar, estaremos pendientes de ese libro, ya me lo deseo leer, ¿verdad? Esperemos que saque el rato más para que le meta la quinta y corra más rápido. Y lo otro, y agradecerle este ratito de compartir aquí en Radio San Carlos el programa Tendencias y por supuesto también agradecerle a Gustavo todo el apoyo técnico que nos ha brindado. Ay, Gustavo, bueno. Bueno, esa es otra bendición del cielo. No solo me dio sobrinos extraordinarios,
y sobrinas extraordinarias, sino que me dio hijos extraordinarios y me dio una esposa extraordinaria. Así es que solo gracias y muy buenos amigos como ustedes que tienen la generosidad de tolerarme todo esto. Bueno, Edgar, muchas gracias y ahí estaremos conversando. Esperamos vernos pronto y poder tomarnos un cafecito y seguir compartiendo toda esta sabiduría suya y todas estas anécdotas. Muchas gracias y feliz tarde y noche. Bueno, igualmente y un gran abrazo a todos los oyentes y a todos ustedes. Muchas gracias. Y muchas gracias al doctor Edgar Ugalde Álvarez, con quien hemos compartido esta tarde de tendencias acá en Radio San Carlos. Una visión diferente. Don Edgar Ugalde, sus anécdotas, sus vidas, todo ese paso por la política costarricense, pero desde otra visión. Las anécdotas, las historias que marcan y que marcan también la diferencia de una persona pues, que se ha ganado el cariño de todos, pero que también demuestra con su sapiencia la capacidad y calidad de persona que es. Así que muchas gracias a don Edgar, a su hijo Gustavo, que ha sido nuestro técnico allá en la casa de don Edgar, y por supuesto a todos ustedes. Si Dios lo permite, de hoy en 8 estaremos con más de tendencias, nuestro punto de encuentro aquí en Radio San Carlos, y para todos que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias.